¿Me avisas, hermano Josué? Listo, hermano, ya está. Sí o no, pero anda, sí, bueno, sí. Para ustedes, hermanos, qué gusto saludarles, qué alegría verles en este día para seguir capacitándonos. Quiero pedirle, hermano Eddie Zip, allá desde Yucatán, que nos presente en oración, por favor. Claro que sí, hermano. ¿Me escucha? Adelante, hermano, fuerte y claro. Claro, vamos a darle gracias a nuestro Dios en esta noche que nos permite estar reunidos aquí en línea para esta hermosa capacitación y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre bendito que moras en lo más alto de los cielos, Dios eterno, agradecidos, bendito Dios, en esta tarde por darnos la hermosa oportunidad de congregarnos aquí en línea con todos nuestros hermanos y hermanas aquí presentes, bendito Señor, por medio de la plataforma. Te bendecimos, bendito Padre, agradecemos este hermoso momento que nos concedes, bendito Señor, y te pedimos, bendito Señor, que todo de lo que aquí meditemos a través de tu palabra, sirva para que cada día, cada momento, cada ocasión, bendito Señor, podamos poner por obra todo lo que aquí estamos aprendiendo, estamos recordando a través de tu palabra, bendito Señor. Muchísimas gracias por esta hermosa oportunidad que nos concedes, bendito Padre, y agradecidos con todo nuestro corazón, bendito Padre, te lo estamos pidiendo. En el nombre bendito de ti, Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro divino Salvador. Amén. Amén. Gracias, hermano Eddie. Hermanos, qué gusto verles, saludarles. Ahí también recuerden los que nos han conectado que ya estamos en la clase 2. Estamos hablando de discipulado. Y quisiera comenzar con una pregunta a este tiempo, hermanos. ¿Quién fue quien lo guió? ¿Quién fue su mentor? Le- con su vida le modeló cómo se vive la vida cristiana en casa, en familia, en la iglesia. No sé quién haya sido su mentor, no sé discípulo de quién haya sido, pero hoy es muy importante lo que vamos a ver, porque precisamente vamos a hablar del discipulado como un seguimiento. ¿Me ayudas con la presentación, hermano Josué? Mi cámara se apagó, no sé qué le pasó, pero no se preocupen, aquí seguimos dialogando, hermanos. Muy bien, algo le pasó aquí en la cámara, pero mientras aquí nos escuchemos, vamos bien, hermanos. Muy bien. Esta clase 2, hermanos, es acompañamiento y formación del discípulo. Cómo modelar, orientar y fortalecer el seguimiento de Jesús en otras personas. Y el texto clave, hermanos, es este, Marcos 3:14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar según Marcos 3:14. Hermanos, el propósito de esta clase es que podamos mirar cómo acompañar a un discípulo. Y cómo copiar a un discípulo es caminar intencionalmente a su lado, modelando el seguimiento de Jesús, orientándolo mediante la palabra y fortaleciendo para que crezca en obediencia, en carácter, en responsabilidad y dependencia de Cristo. Así que lo que vamos a platicar hoy, de cómo hacer un discipulado efectivo y cómo ese discipulado acompaña, orienta, fortalece y finalmente envía. Siguiente, por favor, hermano. Muy bien, hermanos. El acompañamiento discipular. El acompañamiento discipular, hermanos, tiene como propósito que la persona que empieza su camino de fe, digamos ese que recién se bautizó, el que recién comenzó a asistir al templo, el que a lo mejor recién fue nombrado obrero, aprenda a relacionarse con Cristo, comprenda la palabra, tome decisiones maduras y asuma responsabilidades por su crecimiento. Esto es algo sumamente importante, hermanos, porque creo que es de vital importancia que podamos hoy nosotros tomar conciencia de ser intencionales en discipular a alguien. El objetivo, hermanos, del acompañamiento no es que el discípulo dependa cada vez más del líder, no.
No es hacerlos dependientes, no, sino que es que aprendan a depender cada vez más de Jesús. Nuestra labor, hermanos, es orientar a los que empiezan para que ellos aprendan a tener una relación con Cristo, a relacionarse con Dios, aprendan a cómo se vive la fe, pero que no los hagamos dependientes de nosotros, sino que los hagamos dependientes de Dios. Así que es muy importante, hermanos, entender bien cuál es nuestra labor. Nuestra labor es precisamente el poder, por supuesto, acompañar, enseñar, pero sobre todo enseñarles a relacionarse con Dios. La siguiente, por favor. El discípulo, hermanos, necesita más que información. Esto es muy importante que lo comprendamos, hermanos. El discípulo requiere mucho más que un curso, que una capacitación, que una charla, que lecciones. Requiere mucho más que eso el discípulo, hermanos. El discípulo lo que necesita, hermanos, es, en la primera clase aprendimos que Jesús no llamó solamente miembros, ¿verdad? Lo vimos hace 2 semanas, sino discípulos que se niegan a sí mismos, que toman su cruz, que lo siguen, que permanecen y que participan en la misión. Sin embargo, surge una pregunta necesaria. ¿Cómo ayudamos a una persona a vivir realmente de esa manera? ¿Cómo una persona aprende a negarse a sí mismo? ¿Cómo una persona aprende a tomar su cruz? ¿Cómo una persona aprende a seguir a Jesús en las condiciones de Jesús? ¿Cómo una persona aprende a permanecer en Cristo? ¿Cómo una persona entiende cuál es su misión y la propia? ¿Cómo hacerlo? Porque ya vimos en la primera clase que este es un discípulo, de eso se trata el discipulado. Pero ¿cómo hacerle para que una persona llegue a la comprensión y la acción que aquí estamos dialogando? Bueno, eso es lo que vamos a estar platicando durante este tiempo, hermanos. Es muy importante eh, que las personas que llegan a la iglesia pueden ser recién bautizados, pueden ser nuevos, no solamente se les lee un pasaje, no solamente se les dé una clase, sino que se les ayude a afrontar decisiones, tentaciones, luchas, cómo ellos integran su fe en su trabajo, en su familia, en la vida cotidiana. La iglesia puede impartir muchas predicaciones, dar cursos, pero si no ayuda a las personas a trasladar esa verdad a la vida diaria, corre el riesgo de producir creyentes solamente con información, pero no necesariamente formados. La información, hermanos, explica el camino. El acompañamiento ayuda a la persona a caminar ese camino. Esto no significa que cada creyente necesite supervisión permanente, no, o que el pastor o líder deba estar presente en cada decisión tampoco, hermanos. Pero es importante que cada persona pueda tener a alguien que le enseñe cómo caminar la vida de fe. La siguiente, por favor, hermano. ¿Qué es el acompañamiento discipular? Acompañar significa caminar junto a otra persona durante una parte de su proceso. En el discipulado, este acompañamiento tiene una dirección definida. Es ayudar a la persona a seguir, a obedecer y a parecerse cada vez más a Jesucristo. Esto, hermanos, es muy importante. El ejemplo es Jesús. En ningún texto bíblico veo que Jesús entró a un aula y dijo clase uno, clase 2, evangelismo uno, evangelismo 2, milagros uno, milagros 2, perdón uno, perdón 2. Nunca había Jesús, o cuando menos el texto nunca refiere que Jesús entró a un aula a dar una clase como tal, como hoy a veces tenemos sistemas muy sofisticados. Lo que miramos es a Jesús caminando con sus discípulos durante 3 años y medio. Come con ellos, camina con ellos, platica con ellos, convive con ellos, eh, muestra cómo amar a las personas, no como discursos, sino como acciones prácticas, muestra cómo orar al Padre, muestra cómo tener fe, muestra cómo afrontar la tentación. Y esto es algo muy importante, hermanos, porque el discipulado es relacional. Vemos a Jesús estando cerca de los discípulos, acompañando. Vemos a Jesús, hermanos, siempre caminando con ellos. Este discipulado, hermanos, es muy importante comprenderlo así.
Porque si yo entiendo o creo que si abro en el templo un curso que dice discipulado en 3 meses y todos toman la clase y terminan el curso, está bien, pero no cumple la totalidad del propósito. Se requiere a alguien que camine cerca del discípulo, alguien que lo aconseje, que lo oriente, que lo guíe, que lo incluso pastoree. Hermanos, es relacional porque no se forman las personas únicamente mediante lecciones. Es cierto que intentamos nosotros darle a las personas lo que creemos que requieren, que la doctrina, que la enseñanza, que esto, y eso está bien. Pero las personas necesitan también ser conocidas, ser escuchadas, saber su historia, saber de dónde vienen. ¿Qué dudas tienen estas personas que están llegando al Evangelio? ¿Qué luchas tienen? Y que nosotros podamos orientar, dar ejemplo, dirigir, dar ánimo, incluso ser corregidas con amor, contar con un espacio para acompañarles y que puedan crecer. Jesús no solamente habló a los discípulos desde la plataforma o desde la embarcación, caminó con ellos, comió con ellos, viajó con ellos, permitió que observaran cómo respondía ante las dificultades. También es intencional, ahí subrayenlo. El discipulado es intencional. La cercanía por sí sola no produce discipulado. Una amistad puede brindar apoyo y compañía, está bien, pero el acompañamiento discipular tiene un propósito formativo. Busca ayudar a las personas a avanzar en aspectos concretos, como su relación con Dios, su comprensión de la Biblia, su obediencia, su carácter, sus relaciones personales, sus hábitos, sus responsabilidades, su participación en la iglesia, su testimonio diario. Acompañar no es solamente estar cerca, es caminar con propósito, con intención, con dirección hacia la madurez a Cristo. Pero también es integral el discipulado, hermanos. El acompañamiento no debe concentrarse únicamente en lo que sucede dentro del templo. Debe ayudar a las personas a seguir a Jesús en su casa, como esposo, como esposa, como hijo, cómo criar a los hijos, cómo comportarse en el trabajo, cómo ser un estudiante, cómo administrar el dinero, cómo usar el tiempo, cómo decidir, cómo responder ante las críticas o ante los señalamientos. La formación del discípulo alcanza toda la vida porque toda la vida pertenece al señorío de Cristo, pero también es progresivo. La transformación no ocurre instantáneamente, hermanos. Las personas avanzan a ritmos diferentes, desde experiencias diferentes, con niveles diversos de conocimiento, con luchas particulares, con fortalezas y debilidades. No sé quién lo acompañó a usted, cuánto tiempo le invertía, cuántas horas en visitarlo, en aconsejarlo, en orientarlo, en escucharle, en resolver sus dudas. No sé esa persona cuánto tiempo habrá invertido en usted. Pero a veces nosotros nos desesperamos y queremos que la gente responda rápido y que cambie rápido y que al día siguiente ya sea Bill Graham. No, hermanos. Cada persona tiene su propio proceso. No todas las personas requieren comenzar con el mismo tema. A lo mejor yo quiero hablarle de la doctrina, pero él tiene dudas acerca de otros temas. O a lo mejor no sabe orar. Bueno, me voy a enfocar en eso. No voy a darle lo que yo creo que lo que debe tener, sino voy a escucharle para ver qué necesita. Por eso, hermanos, a veces fracasan nuestros programas de discipulado teórico porque le damos a la gente lo que creemos que necesita. Pero si las escucháramos, entenderíamos que requieren otro tipo de alimento porque el proceso de ellos es diferente de cada uno de los discípulos o de los discipulados. Así que, hermanos, requerimos avanzar para que ellos puedan conocer perfectamente el propósito por el cual fueron llamados. La siguiente, por favor, hermano. Lo que el acompañamiento discipular no es. Mucho cuidado, hermanos. Aquí voy a pedirles que pongamos mucha atención, porque hay muchos grupos hoy que no discipulan, controlan, no discipulan, manipulan a la gente. Y hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos, porque hay que aprender a guiar,
pero respetando a las personas, su proceso, su camino. Y esto, hermanos, es sumamente importante que lo podamos comprender. ¿Qué no es, hermanos? No es controlar la vida de la persona. El discipulador no tiene autoridad para decidir todos los detalles de la vida del discípulo, hermanos. No debe controlar con quién habla, no debe decirle qué hacer en todas sus decisiones, no debe fiscalizarlo, no, hermanos. Es un acompañante, pero no debemos mirar al discipulado como algo de control. La autoridad, hermanos, pertenece a Jesús y a su palabra. El acompañante orienta, aconseja, advierte, pero no sustituye la conciencia, la responsabilidad ni la relación personal del discípulo con Dios. Otro, hermanos, no es resolverle todos los problemas a las personas. Cuando llega la gente, uno quisiera resolverle todos sus problemas y no le ayudamos a la gente a reflexionar, a orar, a depender de Dios. Más bien queremos nosotros tomar sus problemas y resolverlos a nuestra manera de entender. Ayudar, hermanos, no significa hacer por la persona todo lo que ella requiere aprender a realizar. Si el líder siempre ora en lugar de enseñarle a orar a la persona, si el líder lee la Biblia en lugar de enseñarle a cómo a cómo debe estudiar la Biblia, si toma decisiones por ella, si resuelve todos sus conflictos, si habla con otros en su nombre, de parte de la hermana que está, o del hermano, le recuerda continuamente cada responsabilidad, hermanos, puede producir dependencia, impasividad en el que se está discipulando. El buen acompañamiento no hace innecesario el discípulo, hermanos. Lo ayuda a asumir su responsabilidad. El buen acompañante, hermanos, entiende que su labor no es que dependan de él, sino que dependan de Cristo, de la palabra, que se relacionen con Dios y que ellos aprendan a cómo resolver cada necesidad. Claro que estamos para apoyarles, pero no para decirles al pie de la letra qué tienen que hacer, con quién tienen que hablar, con quién no. Eso puede ser ya incluso invasivo. No es imponer preferencias personales, hermanos. Esto me parece muy importante, hermanos, porque el acompañante debe enseñar la palabra, no convertir gustos en mandamientos. No todo lo que el líder prefiere es una exigencia bíblica. Es necesario distinguir entre mandamientos claros, principios bíblicos, convicciones personales, costumbres congregacionales y preferencias culturales. Por ejemplo, si yo estoy acompañando a uno nuevo, recién bautizado o que recién llegó a la iglesia, y a mí me gusta cierto tipo de música, de alabanzas, y le digo, mira, tú vas a escuchar solamente este tipo de música o solo este género de música. Eso no es discipulado. Yo estoy diciéndole mis gustos personales, ¿no? A mí me gusta esto, pero no porque me gusta a mí tiene que gustarle a él. Yo no puedo decirle que voy a discipular, mira, vamos, tienes que orar siempre de rodillas, porque yo así lo hago y tú también tienes que hacerlo así. No, mi labor es enseñarle a cómo orar. Si él quiere hacerlo parado, sentado, de rodillas, pues es decisión de él. Pero mi función no es pasarle mis gustos o mi forma personal de percibir, sino es guiarle a que se pueda relacionar personalmente con Dios y que pueda acercarse a Dios de una manera muy cercana. Así que esto me parece muy importante, hermanos, porque a veces creemos que el discipular es que yo le diga todos mis gustos a la persona y que tiene que ser como yo soy, pero cada persona es diferente. Otra cosa, no es producir una copia del discipulador. La meta no es que la persona hable exactamente como el que lo discipula, como su líder, tampoco su misma personalidad, ni adopte sus gustos, ni imite cada decisión. Es que se parezca a Cristo. Nuestra meta es que las personas se parezcan a Cristo, que dependan de Dios. El discipulador no forma personas a su imagen, sino la imagen de Cristo. Esa es nuestra meta, hermanos. Otro, no es solamente completar un manual. Esto quiero reiterarlo, hermanos, porque uno puede quedarse con la idea de que ya le di todos los estudios y todavía no aprende a perdonar. Ya le di todos los estudios y todavía hace tal cosa o no hace tal cosa. Yo ya le expliqué, ya le di todas las clases, tiene los diplomas,
pero parece ser que no avanza. Ok, eso me parece muy importante, hermanos, porque un material, me refiero a un curso, a una capacitación, puede brindar orden y contenido, eso está bien, pero no debe sustituir la observación en la vida real. Una persona puede completar todas las lecciones y seguir luchando con falta de perdón. Puede acabar todos los cursos y seguir luchando con el orgullo, con la mentira. Puede acabar todas las clases, todos los diplomas y puede seguir teniendo conflictos familiares, falta de dominio propio, ausencia de compromiso. El manual debe servir al proceso. El proceso no debe reducirse a un manual, sino al acompañar a la persona en cada etapa, en cada momento de su vida. Así que vamos a ver la siguiente, por favor. El modelo de Jesús, hermanos, es el mejor. Yo creo que es el ejemplo. Antes de enviar a los 12, Jesús los llamó para que estén con él, dice el texto. Esto es muy importante, hermanos, porque Jesús lo vemos como alguien que antes de mandarlos a la misión, les enseña, pero no desde aulas, desde la vida práctica, desde la vida cotidiana, desde la vida diaria. Vemos a Jesús, hermanos, en diferentes momentos de la vida de ellos, acompañando. Y esto me parece muy importante, hermanos, porque Jesús no comenzó dándole responsabilidades, se acercó para que ellos observen cómo vivía. Los discípulos veían cómo oraba Jesús, veían cómo trataba a las personas. Los discípulos veían cómo respondía Jesús a la oposición. Los discípulos aprendían de primera mano cómo atendía a los necesitados, cómo les enseñaba, cómo afrontaba las tentaciones, cómo servía. Ellos vieron cuando él se puso a lavarle los pies. Y habrá sido muy impactante para ellos esta experiencia. Pero lo vieron haciéndolo, no fue el discurso solamente. Ellos veían cómo obedecía al Padre. Así que la formación comenzó mediante la convivencia. Antes de hacer cosas para Jesús, los discípulos aprendieron a estar con Jesús. Esto nos enseña que la formación, hermanos, discipular no consiste únicamente en explicar lo que una persona debe hacer. También requiere mostrar cómo se vive. Y esto me parece muy importante, hermanos, porque se trata de eso, de cómo puedo modelarle mi vida cristiana, cómo puedo mostrarle el testimonio en mí de cómo se vive la fe. Yo creo que eso ayuda mucho, hermanos. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Acompañar es compartir la vida. ¿Qué hizo Jesús, hermanos? Compartió la vida, convivió con ellos, se acercó a ellos, incluso a sus familias. Por ejemplo, recordemos cuando estuvo con la suegra de Pedro, se acercó incluso a los cercanos a ellos. Vemos a un Jesús, hermanos, muy en comunión, pero también vemos, por ejemplo, la imagen del apóstol Pablo, hermanos, en Primera de Tesalonicenses 2:8, que es un texto, hermanos, muy interesante y quiero leerlo. Primera de Tesalonicenses, hermanos, porque Pablo explica aquí su experiencia con los hermanos. Déjame le doy lectura. Dice la palabra de la siguiente forma, primera de Tesalonicenses 2:8. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Fíjense cómo Pablo, hermanos, fue otro que hizo un discipulado cercano. Pablo, hermanos, tomó a Silas, tomó a Bernabé, tomó incluso a Juan Marcos, a Timoteo, pero no para meterlos a un aula. Los llevaba a los viajes, a las giras, los llevaba al camino para que ellos puedan experimentar cómo es la obra. Así que Pablo recuerda que compartió con los creyentes no solo el evangelio, sino también su propia vida. Eso significa que el discípulo necesita observar una fe real, una persona de carne y hueso que también pasa lo que yo paso y que sale adelante. Esto, hermanos, es fundamental porque vemos que Pablo recuerda que compartió con los creyentes no solo el evangelio, sino su vida.
Esto, hermano, significa que el discípulo requiere observar una fe real. Necesita ver cómo el líder busca a Dios, trata a su familia, cómo reconoce su error, cómo pide perdón, cómo sirve sin reconocimiento, cómo maneja el conflicto, cómo depende de la gracia. El ejemplo de credibilidad a la enseñanza, hermanos, es difícil de enseñar. Humildad desde el orgullo, puntualidad desde la irresponsabilidad, perdón desde el resentimiento, generosidad desde el egoísmo. De todo se da cuenta el que estamos discipulando. Incluso nos puede hacer alguna observación y decirnos, hermano, ¿por qué dices eso? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué llegas tarde, no? A veces el que está discipulando, es señalado por el que está, más bien el discipulador señalado por el discípulo. El discipulador, hermanos, es una labor muy fuerte porque tiene que modelar a Cristo, tiene que dar testimonio de Cristo. Y esto lo compromete, pero lo afirma al mismo tiempo. El discípulo no requiere, en ese sentido, hermanos, eh, solamente clases o discursos. Requiere ver cómo se vive el Evangelio en la vida cotidiana. Modelar, hermanos, también incluye reconocer errores. La humildad del líder puede enseñar tanto como sus aciertos, hermanos. Nos observa nuestro discípulo y se da cuenta si uno pide disculpas, si uno reconoce su falta, cómo habla uno, cómo opina, incluso cuando está en la escuela sabática, cómo opina cuando está en una reunión de membresía, cómo propone, cómo opina con amor. Todo eso lo observa el discípulo y aprende de eso también. Qué bueno, hermanos, es que los que discipulamos seamos ejemplo para ellos y que ellos nos observen y que aprendan y que ellos no solamente entiendan doctrina o entiendan conceptos bíblicos o entiendan cuestiones teológicas, sino que vean cómo se vive el evangelio en la iglesia, en la casa, en el matrimonio, en el trabajo, en todas las áreas. Por eso hoy quiero preguntar, que nos preguntemos, los que discipulamos a alguien, preguntarnos, ¿mi vida confirma lo que enseño? ¿Las personas cercanas pueden observar cómo sigo a Jesús? ¿He reconocido mis errores? ¿Estoy formando desde la apariencia o desde la autenticidad? ¿Hay áreas en mi vida que podrían debilitar mi mensaje? Hay que preguntarnos eso, porque no solo decir voy a discipular a alguien, sino decir voy a enseñar, voy a guiar a alguien a cómo vivo el evangelio y cómo él también tiene que aprender a vivir ese evangelio. Es modelo, hermanos. Hay que estar modelándolo. Siguiente, por favor. Acompañar comienza por conocer y escuchar. Esto, hermanos, es sumamente importante. No se puede orientar adecuadamente a una persona que no se conoce. Cada discípulo tiene su historia, hermanos, su familia, sus experiencias espirituales, sus heridas, sus preguntas, sus capacidades, sus temores, sus hábitos. El líder que no escucha puede responder preguntas que la persona no está haciendo y enseñar contenidos que todavía no atienden su necesidad. Por eso es muy importante, hermanos, si usted dispone un tiempo para ir a dar un estudio bíblico a una persona. Antes de empezar su estudio bíblico, pregúntele a la persona cómo está, cómo se siente, cómo le fue en la semana, si tiene alguna lucha en ese momento, si tiene alguna preocupación o alguna duda. Y deje que hable la persona, escúchela. Y a lo mejor usted va a acabar dándole otra cosa, no lo que quiere, sino lo que la persona necesita. A mí me ha pasado, hermanos, que voy con mi estudio bien elaborado para dar a la persona y llegando a su casa me empieza a platicar su problema que trae, un problemón allí. Yo cierro mi cuadernito y le escucho y le digo, mira, en la Biblia hay un pasaje que nos ayuda a entender y saber cómo resolver ese problema. Vamos a leerlo juntos. Y vamos a ese salmo, a ese proverbio, a ese libro y lo leemos juntos y le decimos, ¿qué te dice la Biblia a ti? ¿Qué entiende la Biblia que te está mandando a hacer? Bueno, vamos a orar para que Dios te ayude. Y nos metemos a su asunto, porque eso en la práctica le ayuda más
que le diga, qué bueno, pues ya, ni modo, a rato oramos, pero mira, vamos a ahorita a estudiar qué es el Armagedón. La persona, hermanos, la va a escuchar por respeto, pero no le voy a ayudar en su problema, ni en su carga, ni en su duda. A lo mejor me escucha con atención y está bien, pero no voy a saber cuál es su dolor, cuál es su duda, cuál es su peso. Y con una persona, hermanos, pasa por un momento así y el discipulador es sensible y lo escucha y le ayuda. Eso que usted le leyó, nunca lo va a olvidar. El más lo va a apuntar y se va a acordar siempre de que esa cita bíblica, ese momento, ese consejo, la ayudó. Así que es muy importante, hermanos, cuando discipulamos, escuchar. Jesús, hermanos, hacía preguntas, no solamente daba respuestas. ¿Se acuerdan que Jesús preguntaba, ¿qué queréis? ¿Quién dicen que soy? ¿Por qué temen? ¿Qué quieren que haga? ¿Me aman? O sea, Jesús siempre estuvo preguntándoles para saber qué pensaban ellos. No llegó Jesús y le dijo, a ver, vamos a ver esto, hoy vamos a trabajar de este tema, ¿no? Él siempre preguntaba. Las preguntas permiten, hermanos, ver qué cree la persona, qué temor tiene, qué confusión, qué necesidad, qué motivación hay en ella. Escuchar no significa probarlo todo, es importante eso. Quizá la persona está haciendo algo malo, hay que escucharle sin interrumpirle, ¿eh? Porque uno empieza a escuchar algo de que la persona te está confiando y luego le quieres regañar, la quieres cortar. No, escúchala. Que diga todo lo que siente, lo que hizo, lo que piensa. Y luego que le escuches, ahí sí, con mucha atención, escúchala y dale el consejo, la lectura bíblica. El líder debe escuchar sin interrumpir, sin preparar una respuesta, sin minimizar su dolor. Nunca le diga, ay, eso no es nada, apenas estás empezando. Espera lo que viene, no, hermanos. No, no, no hay que tratar a la persona así como que no está pasando por un problema. Hay que empatizar con ella. No hay que compararla eh, con alguien más. No hay que divulgar tampoco lo que nos confía. Muy importante, hermanos. Aquí cuando nos confían algo, hay que guardarlo. Podemos decir la confidencialidad. Porque si esto que comentó lo predicamos al siguiente sábado, esa persona nunca volverá a confiar en nosotros. Así que, hermanos, es importante también conocer a la persona sin invadir su privacidad, pero sí conocerla. Cómo empezó en su camino con Cristo, qué entiende del Evangelio, cómo entiende la Biblia, cómo es su vida de oración y si no sabe, le vamos a enseñar a orar. ¿Qué luchas tiene? ¿Cómo se encuentra su familia? ¿Qué hábitos lo debilitan o lo fortalecen? ¿Qué experiencias ha tenido dentro de la iglesia? ¿Cómo se ha sentido en el culto, en la iglesia? ¿Cómo se ha sentido en las áreas donde se está desarrollando? ¿Qué obstáculos le impiden avanzar? Todo eso, hermanos, nos ayuda a saber por dónde dirigir al discípulo. Esto es algo muy importante, hermanos, escucharles siempre. Por eso, si usted ¿cómo decir? Le asignan a alguien para que disipule. Por lo general, cuando hay bautismos, el pastor asigna a las pastorales o algún líder. Pero si usted le asignan a alguien, no diga, ay, ¿qué voy a hacer ahora? Sino que vea una oportunidad para ayudar y para afianzar su propia fe. Y si no sabe qué decir a su discípula, al que va a su discípulo, o no tiene un texto, o no tiene un curso completo de cómo discipular, no se preocupe. Si usted llega y le pregunta, ¿cómo describirías actualmente tu relación con Cristo? Y en esa respuesta usted ya tiene mucho que trabajar. Si usted se acerca a la persona y le pregunta, ¿qué está fortaleciendo tu fe? ¿O qué le intenta debilitar? Con eso usted ya tiene mucho para trabajar con él. Si usted se acerca y le pregunta, ¿qué te está dificultando crecer en tu fe? ¿Qué enseñanza bíblica te cuesta poner en práctica? Ya con eso usted tiene materia de sobra para trabajar con su discípulo. ¿Qué área de tu carácter requiere mayor cuidado, atención? ¿Qué situación ocupa actualmente tus pensamientos? ¿En qué necesidad estás hoy y que requieres apoyo? Entonces, no se requiere un curso como tal. Quitemos de la mente que vamos a enseñar curso 1, Biblia, curso 2, oración. Eso se da naturalmente
en el diálogo, en la charla, en la plática. No estoy diciendo que no tengamos un curso, si usted lo tiene, perfecto, pero a lo que voy, que no lo tome usted solamente como una clase, sino que sea una oportunidad para que la persona no solo conozca conceptos, sino que lo lleve a la vida cotidiana, a la vida práctica y a la vida, digamos, diaria, en donde la fe le ayude en todas sus decisiones y en todos sus problemas. Así que esta es la parte, hermanos, también que requerimos conocer del discípulo. Siguiente, por favor. ¿Puede la siguiente, por favor, hermano Josué? Ahí está. Bueno, preguntas, hermanos. Aquí está. Si usted no tiene un cuadernito de cómo discipular o lecciones, no se preocupe. Llévese estas preguntas. Y usted que tiene más tiempo en el Evangelio, ayúdele a contestarlas una a una. Con esto usted ya tiene una idea de por dónde dirigir a su discípulo, por dónde guiarlo, por dónde llevarlo, por dónde acompañarlo, cuál es su mayor necesidad, cuál es su mayor situación. Y por ahí, hermanos, si usted no tiene un material, digamos, como tal, ¿cómo se dice? Formal de discipulado, no se preocupe. Con que usted le haga estas preguntas y trabaje en esto, más lo que se vaya sumando, mire, le aseguro que la persona va a aprender a orar, va a aprender a leer la Biblia, va a aprender a relacionarse con Dios, va a aprender a buscar dirección de Dios, va a aprender a, bueno, con esto ya tiene, digamos, elementos para que no dependa de usted la persona. Usted enséñele a pescar, enséñele cómo leer la Biblia, cómo orar, cómo buscar a Dios, cómo relacionarse con Dios. Enséñele eso. Porque si usted lo hace muy dependiente de usted, esta persona ya no va a decidir, va a buscarle a usted para que le diga qué va a hacer. Y cuando le diga a alguien, tú vas a discipular a alguien, no saber cómo discipular, porque está dependiendo de un tercero. Así que es muy importante guiarlo a depender de Dios. La siguiente, por favor. Siguiente, por favor, mi hermano Josué. Bueno, acompañar es orientar con la palabra, hermanos. El acompañamiento cristiano no se basa en opiniones, experiencias o preferencias del líder. Su fundamento es la palabra de Dios. Esto, hermanos, es sumamente importante. El líder no debe limitarse a decir, yo haría esto en tu lugar. A mí me funcionó esto. No, hermanos. En mi opinión, deberías actuar así. Siempre lo hemos hecho así. No, hermanos. La experiencia puede ayudar, pero debemos permanecer sometidos a la escritura. Hay que aprender, más bien hay que enseñarle a la persona a que aprenda cómo leer, dónde encontrar, cómo entender, cómo interpretar. Eso es algo muy importante. La Biblia, la palabra revela el camino. La Biblia ayuda al discípulo a comprender quién es Dios, quién es delante de Dios, qué debe creer, qué debe dejar de hacer, qué debe obedecer, bueno, qué debe corregir. Enseñar, hermanos, a descubrir, no solamente entregarle respuestas. El líder no debe proporcionarle siempre una conclusión a la persona. También debe ayudarle al discípulo a observar el texto y preguntarle, ¿qué te dice a ti Dios en este pasaje? ¿Qué actitud ves aquí? ¿Qué mandamiento ves aquí? ¿Qué promesa ves aquí? ¿Qué conducta hay que corregir ves aquí? ¿Qué respuesta espera Dios de ti? Entonces, esto ayuda a que la persona aprenda a relacionarse directamente con la palabra. Y cuando tenga alguna dificultad, sabe a dónde recurrir, a la oración, a la palabra, a su comunión con Dios. Pero también hay que orientarle a cómo llevarlo de la explicación a la obediencia. Una reunión discipular no debe terminar solamente con, hoy aprendimos algo interesante. No, debe avanzar hacia qué haremos con lo que aprendimos. El líder puede preguntar, ¿qué requieres creer? ¿Qué debes comenzar a hacer? ¿Qué debes de abandonar? ¿Qué decisión debes tomar? ¿Qué hábito debes desarrollar? La verdad bíblica, hermanos, alcanza su propósito cuando se convierte en obediencia concreta. Acompañar es modelar el seguimiento de Jesús. Eh, Juan 13:15, hermanos. Bueno, vamos, la siguiente, por favor. Juan 13:15, Jesús después que lava los pies les dice, ¿por qué ejemplo les di?
Así que modelar no es impresionar. El verdadero ejemplo no busca reconocimiento, sino formar corazones que sigan a Jesús. Lo esencial, hermano, no es impresionar, ¿verdad? No es que digan, no, ¿cómo ora este hermano? ¿Cómo lee la Biblia? ¿Cómo sabe? No, no. Es que la persona pueda aprender a cómo lo hacemos. Así que esta parte, hermanos, es importante porque nos lleva a que nuestra función es ser paciente, enseñar, mostrar y después permitir que la persona practique. La formación ocurre también, hermanos, cuando la persona observa, entiende y luego tiene oportunidad de practicar y crecer. Y el acompañamiento, hermanos, abre el camino, pero Jesús, hermanos, es el que dirige, es el que lleva. Así que esto es sumamente importante, hermanos, porque nuestra función es ser pacientes y enseñarle, como hizo Felipe con el eunuco, ¿se acuerdan? Le pregunta que, ¿entiendes lo que lees? Pues no hay quien me explique. Y dice que le empezó a explicar con detenimiento del principio. Y no sé cuánto tiempo duraría Felipe hablando del eunuco, hermanos. Pero esa paciencia de explicar, de hablar, de guiar, lo llevó a tomar una decisión. Así que el discípulo, hermanos, debe estar, más bien el que discipula, tiene que estar cerca, tiene que guiarle, tiene que orientarle y tiene que mostrarle cuál es el proceso. Primero yo lo hago y tú lo observas. Luego vamos juntos. Luego tú lo haces y yo te acompaño y luego tú lo haces con mayor responsabilidad y sigue adelante. En esta clase, hermanos, la práctica se refiere principalmente a hábitos y decisiones de la vida del discípulo. El desarrollo, hermanos, de responsabilidades ministeriales, la delegación y la formación, lo veremos en la clase 3. Nuestro hermano ministro Daniel Hernández Mayoral va a cerrar esta serie hablándonos cómo hacerle para tener un equipo, ¿verdad? Cómo reclutar, cómo llamar, cómo guiar a personas que puedan disipular a alguien más. Porque requerimos gente que disipule, pero si yo traigo a alguien que no ha madurado para que disipule, pues va a echar a perder el asunto, hermanos. Si yo traigo a alguien que no ha crecido en su fe a que disipule a alguien más, o a alguien que no es constante, o alguien que no es comprometido, o alguien que tiene ideas bíblicas muy torcidas, y lo digo, discípulame este, lo voy a echar a perder, me lo va a alejar, me lo va a enfriar, me lo va a perder. Entonces, no es solo decir, tú discípula este. Y nuestro hermano Daniel en la siguiente clase nos va a enseñar cómo hacerle para formar a personas que precisamente tomen estas funciones, hermanos. Un pastor no se da abasto para hacer todo este trabajo y esto lo vamos a ver. Pero hermano Daniel nos va a enseñar cómo hacerle para que nuestras iglesias, nosotros hagamos equipos y personas preparadas espiritualmente, bíblicamente, para delegarle y cuando se bautiza uno nuevo, decirle, hermano, te encargo a este hermano, a esta hermana, porque yo sé que esa persona es madura, es conocedora, es constante y me va a ayudar. Y no va a hacer que esa persona, se aleje. Así que es muy importante en manos de quién. No se lo pierdan. Si no se lo pierdan, va a estar muy bueno en la clase 3. La clase 3, hermanos, es el cierre precisamente para hacer un proyecto de cómo hacer equipos que disipulen a los que van llegando a las congregaciones o los que recién se han bautizado. Las siguientes medidas, por favor, hermano Josué. Acompañar es guiar la obediencia, hermanos. Mateo 28:20 dice, enseñando que guarden todas las cosas que les he enseñado. No ordena únicamente enseñar todo lo que Jesús mandó, se ordena enseñar a guardar, es decir, a obedecer, hermanos, a obedecer todo. La obediencia debe ser específica. Jesús da mandatos concretos, prácticos. Es muy clara la Biblia, hermanos. Ejemplo, ¿no? Decirle, "Bueno, vamos a orar, o cuando yo lo visite, le voy a decir, yo con la oración para empezar y tú la oración última, o al revés. Tú haces la oración para empezar y yo la oración de despedida. Enseñarle a orar, enseñarle a leer, no imponer demasiados cambios. Esto es algo muy importante, hermanos. A veces vemos a una persona y quisiéramos que ya al día siguiente ya se convierta en un gran predicador o un misionero. No, vamos de a paso. Hay muchas cosas que hay que trabajar, pero ¿cuál es la principal, la prioritaria? Vamos a trabajar sobre esa. Así que es importante también no precipitar. Vamos a darle el tiempo al discípulo, hermanos, porque si queremos que cambie esto y esto de la noche a la mañana, va a ser difícil. Hay que ir una por una.
De la enseñanza a la práctica sostenida, no basta entender, hay que hacer. Acompañamos hasta que la obediencia se convierta en un hábito. Y hay que guiar, y hay que ser paciente, y hay que enseñar. La meta es un discípulo que obedece aun cuando no estamos presentes. Aun cuando ya no estemos nosotros, que ese discípulo sigue yendo al templo. Aun cuando no estemos, que ese discípulo siga orando. Aun cuando no estemos, que ese discípulo siga leyendo su Biblia. Que aunque no estemos, ese discípulo siga sirviendo. Esa es la meta, hermanos. No hacerlo dependiente de nosotros, sino hacerlo dependiente de Dios. Así que nuestro llamado no es solo a enseñar, sino a acompañar hasta que se convierta en obediencia. Eso es importante. La siguiente, hermano, me ayudas, por favor. Acompañar incluye corregir con amor, por supuesto, hermanos. El amor no consiste solo en animar, también incluye advertir, confrontar, corregir cuando la persona se aleja del camino de Jesús. Sin amor, la corrección puede volverse destructiva. Es posible que esa persona que llegó esté tomando malas actitudes o malas acciones. Entonces hay que ver cómo ayudarle, hermanos. No rechazarla, no decirle al pastor, deme otro discípulo, porque este no me gustó, hermano. No, hay que ser muy pacientes, hermanos, porque no vamos a escoger quién queremos discipular. Si nos damos cuenta que quien discipulamos ha fallado, ha hecho algo mal, hay que ayudarlo a que se restaure. El apóstol Pablo lo dijo, ustedes que son espirituales, restáurenlo. Si no, ¿a dónde va a ir? ¿Dónde se le va a ayudar si no es en la iglesia, hermanos? Corregir es de la amistad, hermanos. La corrección que proviene de una relación sincera tiene mayor influencia y es mejor percibida cuando hay cariño, cuando tomamos el cafecito, cuando platicamos, cuando hay amistad. Hasta lo toma bien, oye, hermano, pues yo sé que usted me aprecia, lo tomo para bien, porque sé que usted se ha preocupado por mí. Pero si yo en mi vida he platicado con él, ni siquiera en mi vida me he sentado a echar un cafecito o a comer con su familia o estar con él y vengo de la nada, ¿estás mal por esto? Pues no, hermanos. Yo creo que requerimos acercarnos, ganarnos esa confianza, ese cariño, corregir con claridad, ser específico, hermanos, y decir, hermano, en esto, hermano, fíjate que hay este asunto que requieres trabajar, que requieres mejorar, que requieres aprender. Diferencia entre debilidad, inmadurez y rebeldía. Eso es algo muy importante, porque debilidad, hermanos, la persona requiere apoyo y gracia. Hay que ayudarle. Inmadurez, la persona requiere enseñanza y guía. Pero rebeldía necesita confrontar y llamar al arrepentimiento con amor. Mira, hermano, y yo sé que tú ya sabes, ya lo hemos platicado, ya lo hemos visto. Ahora yo te quiero con amor decirte algo, hermano. Requieres arrepentirte, porque estás dañando a tu familia, estás dañando a esto. Y con amor irlo guiando, hermanos, porque esa es la parte más dura del discipulado, cuando nuestro discípulo falla y hay que ayudarle a darse cuenta. Corregir con amor es señalar el error para proteger el propósito de Dios en la vida de la persona, pero con amor, hermanos, siempre con amor, porque no queremos que se pierda ninguno de los discípulos. El claro ejemplo es Jesús. Jesús, hermanos, yo me sorprendo cuánta paciencia le tuvo a los discípulos. E incluso, imagínense, luego de 3 años y medio, ver que Pedro saque una espada para intentar defenderlo, cualquiera diría, no, pues tanto tiempo que estuve hablándole del, pero aún así Jesús va por él y lo restaura, le pregunta si lo ama. Es decir, Jesús, hermanos, busca siempre también restaurar y corregir. Siguiente, por favor. Acompañar requiere paciencia, hermanos, perseverancia. Si usted no tiene paciencia, hermano, perdón por lo que va a decir, pero usted no puede discipular a nadie. Requiere mucha paciencia y perseverancia para tener un discípulo, hermanos. Jesús trabajó pacientemente con los discípulos. El crecimiento no siempre fue lineal, hermanos. Habrá momentos de avance y momentos de retroceso. La madurez espiritual toma tiempo. Lo importante es no de rendirse y seguir acompañando. Y por supuesto, celebrar los avances. Cuando veas que tu discípulo avanzó, mejoró, perdonó y te lo dice, ¿sabe qué, hermano? Puede perdonar. ¿Sabe qué, hermano? Puede superar esta tentación, puede hacer esto. Celébralo, porque hay que reconocer el avance del discípulo. La paciencia y la perseverancia, hermanos, es algo muy importante y refleja el carácter de Cristo y crea un ambiente de confianza que permite un crecimiento auténtico. Así que yo le pido algo, hermano, sea paciente. Si usted quiere tener un discípulo,
No se desespere, porque así como alguien fue paciente con usted, así como alguien se desveló con usted, así como alguien dejó su hora de comida para escucharle, para aconsejarle, así como alguien le dedicó mucho tiempo, yo creo que hoy tenemos también que dar de lo que gracia hemos recibido. Al siguiente, hermano, por favor. Acompañar sin crear dependencia, hermanos. Uno de los riesgos del discipulado es que la persona llega a creer que no puede avanzar o decidir u obedecer sin consultar a su líder. Cuidado. Se debe dirigir continuamente al discípulo hacia Jesucristo, siempre hacia Jesucristo. Es el centro, es el modelo. A la palabra, es la verdad que enseña, que orienta, que corrige. A la oración, es la comunicación constante con Dios y enseñarle cómo leer la palabra, cómo fianzarse en Cristo, cómo orar, enseñarle cómo adentrarse en la comunidad de la fe. Dios usa la iglesia y decirles, eres parte de una iglesia, no te sientas solo. También a la responsabilidad personal. Cada discípulo debe asumir su llamado y sus decisiones. No hacerlo dependiente, sino hacerlo, pero no de nosotros, sino de Dios. La guía del Espíritu Santo. Él convence, Él dirige, Él capacita. Así que el objetivo del acompañamiento no es crear dependencia, sino formar discípulos maduros, firmes y guiados por el Espíritu de Dios. Siguiente, hermano. Las dimensiones de la formación del discípulo, hermanos, un discípulo maduro crece de manera integral en estas 7 dimensiones. Miren, comunión con Cristo. Hay que enseñarle. Comprensión de la Biblia. Hay que enseñarle cómo entender la Biblia. Hay que enseñarle a estudiar la Biblia y cómo estudiarla. Carácter. Hay que guiarle a que el propósito de Dios no solo es que conozca, es que sea transformado el corazón, cambiado el corazón. Cómo vives con su familia, cómo es el trato en su casa, cómo vive en su cotidianidad, en su trabajo, en su escuela, cómo vive en la comunidad, en la iglesia y también cómo entiende la misión y cómo se asume parte de la misión. Eso es algo muy importante. Si su discípulo, hermano, ya tiene comunión con Cristo, si su discípulo ya entiende o ya sabe cómo estudiar la Biblia, si su discípulo es consciente que su carácter sigue siendo transformado, si su discípulo es consciente que el Evangelio transforma el trato con la familia, con los hijos, con el cónyuge para bien, si su discípulo, hermanos, en su vida diaria ya ha entendido cómo vivir el Evangelio, si su discípulo ya se ha integrado a la iglesia y hace comunión con la iglesia, si su discípulo ya entendió la misión y está metido en la misión, le felicito. Hizo bien su trabajo. Porque de eso se trata, hermanos. No solamente que le demos un diploma, que ya acabó el curso o un reconocimiento, sino que podamos mirar, hermanos, el impacto que ha traído el Evangelio a todas las esferas de su vida. Ese precisamente, hermanos, es el propósito que tenemos nosotros. El crecimiento equilibrado en estas 7 dimensiones forma discípulos que honran a Dios y transforman su mundo, su entorno. Siguiente, por favor. Ahí está la ruta práctica, hermanos, para el acompañamiento. Acompañar es caminar junto a otro para ayudarle a seguir a Jesús y crecer como discípulo. Mire, primero requiere conocer al discípulo, cómo es, qué siente, qué piensa, de dónde viene, qué ha pasado, qué proceso ha vivido, de dónde lo ha sacado Dios. Conocerlo y de ahí discernir. Es decir, comprender su caminar, sus fortalezas, sus necesidades, cómo ayudarle. 3, orientar con la verdad de la palabra, ayudar a la persona a ver la dirección de Dios en su vida, modelar con con nuestro testimonio cómo se vive el Evangelio, responder con amor y gracia en los momentos de duda, de fracaso, de error y dar seguimiento. Da seguimiento constante, revisa avances, ora juntos, ajusta el camino y celebra sus avances, sus logros. Así que es algo muy importante. Si alguien se bautizó este año, hermano, y no tiene quien lo está acompañando, si alguien se bautizó este año y está solo, no lo permita. Asígnele a alguien o usted hable con el pastor y dígale, pastor, yo quiero discipular a alguien. Deme a alguien. Muy bien, ¿qué tengo que hacer yo? Conocerlo. Después, discernir.
después orientar, después modelarle el evangelio, después responder y por último, dar un seguimiento para que esa persona siga afirmando. El acompañamiento efectivo no se trata de tener todas las respuestas, sino de ser instrumento fiel de Dios que guía a otras personas. Siguiente. Errores frecuentes. ¿Qué hay que evitar, hermanos? ¿Qué hay que evitar en el acompañamiento, en el discipulado? Primero, hablar demasiado y escuchar poco. Nos pasa, hermanos. Queremos que la persona sepa toda la doctrina y vamos rápido, vamos recio, ¿no? No la escuchamos nunca. Hablamos, hablamos, hablamos y nunca supimos si entendió, si no entendió. Es más, nunca supimos qué le pasaba, qué sentía, por qué luchas está pasando. Error que hay que evitar, hermanos. Cuando usted llega a ver a su discípulo, pregúntale primero cómo está, cómo se siente, cómo le ha ido, si te quiere compartir algo. Y si en el compartir algo tú sientes que el mensaje tiene que ir en otra dirección, guarda tu lección y ve a ayudarle en la dirección que necesita. Dos, querer cambiarlo todo rápidamente. Hermanos, a veces nos pasa, ¿no? Queremos que la persona cambie todo, absolutamente todo de un golpe, de un día para otro. Y eso, si le digo a mi discípulo, mira, tienes que cambiar esto para mañana, eh, yo creo que hay que ir gradual en un proceso. Tres, dar respuestas sin enseñar a pensar bíblicamente. Hay que ayudarle a pensar. Hay que enseñarle a estudiar la Biblia. Hay que guiarle a cómo hacerlo. Cuatro, corregir sin amor. Esto es terrible, hermanos. Si vemos que el hermano no entendió, no lo hizo bien, hizo algo que nos confía que hizo algo y ya lo estamos regañando y que de qué te sirve que te bautizaste y que vengas a culto. No, hermanos, qué bueno que vino, pero tenemos que ayudarle a que se afiance. Cinco, confundir acompañamiento con vigilancia. No somos fiscales, no somos el SAT, no somos investigadores, no, somos acompañantes. Nuestra función es acompañar, es guiar, no es vigilar las 24 horas a la persona, hermanos. Es ponerle manos de Dios y ser un facilitador, un apoyo. Seis, ignorar problemas que requiere ayuda especializada. Eso es algo muy importante. Yo tengo que ver mi límite. Y si me supera ese problema, lo canalizo al pastor. Pastor, hay este asunto. Mire, yo no sé cómo resolverlo, se lo voy a pasar a usted. Aunque usted me lo dio como discípulo, esto que está viviendo esta persona me está superando. Pastor, yo sé que usted tiene más habilidad, más capacidad. Y yo quiero decirle que yo llegué hasta aquí, pastor. Y está bien. A lo mejor el pastor, junto con el consejo de ancianos, ve otra opción de acompañamiento, a lo mejor profesional, no lo sé. Pero es bueno aceptar que hay cosas, hermanos, que salen de nuestro control y hay que canalizarlas y hay que buscar ayuda a veces externa cuando no podemos o no sabemos qué hacer. Siete, descuidar la confidencialidad. Cuidado, mis hermanos. El discípulo se abre de corazón, nos toma confianza, nos toma cariño, nos ve como alguien de mucho aprecio y nos abre el corazón. Cuidemos, hermanos, la confidencialidad. A veces nos platican cosas, nos dicen cosas. Y hay que saber, hermanos, cómo cuidar eso que nos están confiando. Ocho, crear dependencia emocional o espiritual. Ya lo he comentado, hermanos. Hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que enseñarle a depender de Dios. Nueve, tomar como discípulo a una persona del sexo opuesto. Mal, hermanos. Si usted es un varón, tiene que discipular a otro varón. Si usted es una hermana, disipule a otra hermana, ya sea joven, ya sea adulta. Es un error que un varón tome una discípula. Se puede prestar a malas interpretaciones. Eso no es correcto. Por orden, por cuidado, por muchas cosas. Lo ideal es que si un varón requiere discipulado, un varón lo disipule. Si una hermana requiere discipulado, otra hermana madura la disipule. Esto, hermanos, no hay que, este, eh, ¿cómo decir? No hay que dejar de verlo, hermanos, porque es algo muy importante y no quisiéramos que una labor tan valiosa se desvirtúe por unas malas decisiones. 10.
Frecuencia razonable de reuniones con el discípulo, hermanos. Hay que saber cada cuándo vamos a vernos, cuánto tiempo vamos a platicar. Tiene familia, tiene trabajo, así que hay que ser muy prudente con el tiempo. El acompañamiento, hermanos, no busca discípulos perfectos, sino discípulos que aprendan a seguir a Jesús con corazones transformados. Siguiente, por favor. Orientación para los pastores y líderes. Atención, pastores y líderes que están por aquí. Acompañar eficazmente requiere sabiduría, organización y un enfoque basado en el reino de Dios. No intente acompañar personalmente a todos. El pastor no puede estar en todos los lugares ni con todas las personas al mismo tiempo. Es importante reconocer nuestras limitaciones y administrar sabiamente el tiempo y las relaciones. Así que la clase 3 no se la pierdan. Los próximos lunes, 7 de la noche, hora del centro, 8 de Cancún. Hermano Daniel va a enseñarnos cómo hacerle para tener un equipo de discipuladores que discipulen. Esto es clave, pastor, líder, porque si intentamos hacer un acercamiento personal con todos los miembros, no nos va a dar la vida ni el tiempo. Hay que tener un equipo que nos auxilie, que nos ayude y que forme a su vez otros discipuladores. Fomentar una cultura de acompañamiento en la iglesia. Un pastor no puede ofrecer el mismo nivel de acompañamiento individual a toda la congregación. Debe fomentar una cultura donde creyentes maduros puedan ayudar a otros bajo orientación y cuidado pastoral. Nuestra meta, hermanos, no es hacer todos nosotros, sino formar una iglesia que acompañe, que edifique, que haga discípulos para la gloria de Jesucristo. Y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Reitero, la clase 3 se tratará de esto, hermanos. Por eso es muy importante que usted no pierda detalle en las clases tan seriadas y eso es algo muy, muy valioso, hermanos, porque si Dios nos permite que cada día crezcamos más como iglesia y se bauticen más personas, podamos tener quien nos ayude a cuidar a los nuevos que van llegando. La formación de esas personas y el desarrollo de nuestros líderes serán profundizados en la clase próxima, hermanos. Y no se la pierda, apunte la agenda. La siguiente, por favor. Conclusión, mis hermanos, justito al tiempo. Muy bien, la conclusión. El acompañamiento discipular consiste en caminar junto a una persona para ayudarla a conocer, a obedecer y para hacerse cada vez más a Cristo. Ese propósito, hermanos. No busca crear dependencia del líder, sino formar discípulos maduros que vivan guiados por la palabra y el Espíritu Santo. El objetivo no es solamente enseñar la fe, sino acompañar al crecimiento de la persona. Y en la próxima clase, clase 3, hablaremos del desarrollo de líderes, cómo formar discípulos que también sean capaces de acompañar, formar a otros. Así que mis hermanos, esta clase creo que es muy valiosa retomarla. Voy a mandar en un momentito más al grupo la presentación para que usted la repase. El video queda aquí guardado en YouTube y en Facebook para que lo repase. Junte a sus líderes, repáselo. No desperdicie esos cursos, hermanos, de verdad. No, miren, no lo voy a presumir, pero lo voy a decir. Actualmente no hay otro distrito que esté dando todas estas clases y capacitaciones como nosotros. Creo que estamos preocupados y ocupados para que la iglesia tenga materiales que les ayuden en el crecimiento. Así que gracias a Dios, hermanos, estamos en un esfuerzo en el distrito de poder tener, y este material nosotros lo elaboramos, lo buscamos, lo hacemos, lo pasamos porque queremos que cada vez más hayan herramientas para líderes y pastores y para que, hermanos, cada día mejore la función que realizamos. Así que tuve un problema con mi cámara, no sé por qué se me apagó, parezco en negro, pero quiero darle la palabra al señor Daniel Hernández Mayoral. Si él, para que él tome un tiempo para preguntas, respuestas, él las va a responder, o leerlas en el chat o en el Facebook. Y finalmente, hermano Daniel va a coordinar ese tiempo de preguntas, respuestas y al final la oración, hermanos, porque yo ya no me veo. Así que te dejo la batuta, hermano Dani. Con gusto, hermano. Pasa a todos, hermanos. Estamos aquí a sus órdenes, así que si alguien de ustedes tiene alguna pregunta, aquí en el chat pues no veo ninguna, solamente saludos. Y el hermano A22 de Misael, pues nos da su testimonio de que el hermano Hugo Toto fue quien lo discipuló. Y le dice, pues fue en el territorio, no en el escritorio. Y bueno, le agradecemos su comentario. Muchas gracias, hermano A22 de Misael.
Y si alguien más tiene algún comentario que hacer, hermano Eddie, hermana Candy, hermana Regina, Isidro, ¿quieres decir algo? Hermano Nahum, está usted en este momento pueden hacerlo. Bueno, sí se escuchó, ¿verdad? Muy bien. Adelante, hermanos. ¿Alguien tiene algo que comentarnos? Estamos a sus órdenes. Paz, hermanos y Adelante, hermanas. hermano Isidro. Un gusto saludarles, mis hermanos, desde Quetzaltenango, Guatemala. Un saludo hasta que el Saltenango, Guatemala, hermano. Pues ahí, hermano, gracias a cada uno de ustedes, especialmente al hermano Josué que compartió esta hermosa lección, hermano. Es de mucha importancia el discipulado dentro de las congregaciones. Gracias, hermano, esperando que el Señor les siga bendiciendo a todo el equipo del distrito. A cada uno de mis hermanos un fuerte abrazo a la distancia y gracias porque nos permiten también ser parte a pesar de la distancia. Somos una familia en Cristo, hermano. Abrazo fuerte, gracias, hermano. Gracias, hermano Josué. Bendiciones, hermano. Hermano Dani, también les Eh, pido también de favor, hermano, que cuando tengan la presentación me lo comparten, por favor, hermanos. con gusto, hermano. Con gusto, claro. Que sí. Y en cuanto me llegue, ya sabes que cuentas con ella, hermano. Solo mándame un mensajito para verte en el WhatsApp y ahí te lo mando. Con mucho gusto, claro que sí. En el Face, hermanos, habrá alguien por ahí que nos esté mirando. Yo la verdad es que no encuentro esta del Face. Como la estuve Mm, viendo aquí en Zoom, no hay comentarios, hermano. Ya lo no hay revisé. comentario. Muy bien. ¿Alguien de ustedes quiere comentar algo? Una pregunta. A mí me quedó muy claro. Bueno, pues también estoy yo metido con ese asunto. Y la verdad es que yo les quiero comentar que esto de que habla el hermano tiene toda la razón. Dos cosas son importantes. Una, estar involucrados en el discipulado y otra, contar con paciencia, ¿sabe? Porque el discipulado no es un asunto solamente de un corto tiempo. Me lo llevo de aquí hasta que se bautice y ya terminó. No, hay que seguir. El discipulado, hermano, lleva años, años de discipulado. Sí, años para poder hacer discipular a alguien. Cuando alguien realmente quiere hacerlo, prácticamente lo está tomando desde que es inconverso, lo lleva por el evangelio, le acompaña en el bautismo, lo hace crecer para ser un cristiano maduro y luego lo hace crecer para ser un cristiano que se multiplica, que él pueda hacer la misma labor que se hizo con él. Hasta ahí termina. Bueno, no termina porque se repite, es un ciclo que vamos a ver la próxima clase. Lo vamos a ver. Mara Candita la veo así con ganas de como que quiere hablar. Gracias, hermanos. Sí, es nada más corroborar la importancia, hermanos, de acompañar a nuestros hermanos que se bautizan, de estar con ellos pendiente y de lo recibido de su mano. También eso damos, hermanos, porque yo puedo darle gracias a Dios que en mi conversión fui acompañada, fui discipulada por varios hermanos, empezando por nuestro hermano Milo, por nuestra hermana Tommy, con hermanas adultas mayores que siempre estuvieron aconsejándome, guiándome, acompañándome. Entonces, todo eso en mi corazón ha sido el impulso que me ha dado para ahora, hermanos, trabajar también con los nuevos bautizados y caminar con ellos estos caminos y estar con ellos hasta cuando digan hasta aquí y convertirlos en discípulos. Y yo agradezco a Dios porque me da esa oportunidad, hermano, de hacerlo y lo he hecho con varios hermanos, tanto de Encuentro de Vida como de Sinaí. Y bendigo a Dios por esta oportunidad, porque sigue siendo un crecimiento para mí. Sí, podemos ver el resultado. La hermana Candy viene siendo el resultado de alguien que dedicó tiempo a discipular. Y hoy la hermana pues es una gran discipuladora. Atrás de ella yo veo mucha gente que la sigue. Y a veces fíjese que somos discipuladores y no nos damos cuenta. Porque la gente está viendo lo que hacemos. Ahí es cuando viene el reto tan tremendo que hace Pablo. A mí me asombra cuando él dice, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Qué responsabilidad tan grande. Pero bueno, si alguien más quiere comentar algo, mano Eddie, mano Regina, Lavin, así como que lo veo que está pensando, sí. ¿Verdad? Sí. Pues entonces, Pasa vos, hermanito, muy buen tema. Dios bendiga a mi hermano Josué, que nos va impartiendo este tipo de cursos, ¿verdad? De material. Y sabemos que es importante lo que es el discipulado y pues, lo tenemos que practicar.
porque esta es la base de la cual aquel que se bautiza va a permanecer, ¿verdad? Entonces, pues debemos de continuar en ese, ahora sí que con ese objetivo, ¿no? De preparar discípulos y posteriormente esos discípulos también serán discipuladores. Pasa a vosotros, mis hermanos. Gracias, hermano. Ahora ya vi por qué traes la cámara apagada. Una de dos, o tienen la cámara apagada porque vienen manejando o porque están en la hamaca y no quieren que los vean. Pero hermanos, lo importante es que están aquí. Eso es lo mejor de todo. Hermanos, me da mucho gusto estarlos aquí, acompañando y hacer el cierre. A ver, la hermana Judith ya abrió, dice, no, 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 no estamos en la hamaca, estamos en la cama, dice aquí. Muy bien. Bendecidos noche para todos ustedes. Hermano Carlitos, si quieren comentar algo y si no, pues entonces vamos a hacer nuestro cierre. ¿Sí? Estamos a tiempo, buen tiempo. Hermanos, no se pierdan próxima clase, próximo lunes. El Señor me ha permitido la bendición de poder servirles a ustedes a través del tercer tema. Así que, hermanos, pues estamos a sus órdenes. Nos vemos aquí. Vamos a terminar. Gracias a los hermanos que se conectaron por Facebook. Gracias por estarnos observando, mirando y estar también con nosotros creciendo espiritualmente. Y a todos ustedes que el Señor me les bendiga y me los guarde. ¿Sí? Voy a orar para terminar. Querido Dios y bondadoso Padre, bendito seas, a ti sea la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Cosas como estas son las que requerimos como pueblo, pero Dios, nosotros podemos hacer más todavía, captar, entender, vivir, apasionarnos con estos temas, de tal manera que los podamos vivir así, para poder ver que la gente, Señor, pueda también discipularse a través de nuestro ejemplo y nuestro testimonio. Gracias, eterno Dios, por esta palabra que hemos recibido. Bendice a nuestro hermano Josué Motul. Y Dios, que tu mano de amor sea en su ministerio, así como, Señor, también con nosotros, que tu mano de amor nos favorezca y que esta noche bendiga y vele nuestro sueño y nos dé un descanso reparador. Gracias, eterno Dios, bendice a todos mis hermanos y que tu mano de amor siga estando con nosotros ahora y siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Paz a ustedes. Gracias.